La sala está en penumbra. Solo una vela ilumina el rostro de la mujer que sostiene en sus manos. Un pulmón humano, un pulmón vivo, palpitante, extraído segundos antes del cuerpo de un hombre que yace sobre un catre de madera. Ese hombre respira, sin máquinas, sin anestesia, sin pulmones dentro de su cuerpo. La mujer susurra algo en náhuatl y el órgano comienza a recuperar su color. Esto no es ficción. Esto sucedió en México, en los años 70, frente a decenas de testigos, incluidos científicos, militares y hasta un futuro presidente. Su nombre era Bárbara Guerrero. Apaga las luces, asegúrate de cerrar bien las puertas y ponte cómodo. Estás entrando a Jueves Aterradores. A partir de hoy, cada semana exploraremos el lado más sombrío de la realidad. Crímenes sin explicación, relatos macabros y lo puramente sobrenatural. Lo que verás aquí no es simple ficción. Son los secretos que el mundo ha intentado ocultar. ¿Te atreves a continuar? Pero el mundo la conoció como Panchita. Si te gusta el contenido que investigo a fondo, con fuentes verificadas y detalles que no encontrarás en otros canales, déjame un like ahora mismo. Suscríbete y activa la campana, porque este caso es solo el principio de lo que tengo preparado para ti. Este video es el resultado de semanas de investigación profunda, revisión de testimonios originales y análisis de archivos que muy pocos han explorado. Nada de esto es reciclado. Nada de esto es superficial. Ahora sí, comencemos. Capítulo 1. Año 1900. Una pequeña aldea llamada Mineral del Monte, en Hidalgo, México. En una casa humilde, entre el humo de leña y el murmullo de rezos en español y náhuatl, nace una niña. Sus padres la llaman Bárbara, pero algo en esa niña inquieta. No llora como los demás bebés, no mira como los demás niños. Cuando apenas aprendió a hablar, Bárbara comenzó a decir cosas que ningún niño debería saber, cosas que helarían la sangre de cualquier adulto. Tenía apenas 4 años cuando miró fijamente a una vecina que pasaba frente a su casa. La mujer saludó con una sonrisa. Bárbara, sin pestañear, le dijo: «Tú vas a morir pronto». La vecina se quedó paralizada. Los padres de Bárbara intentaron disculparse, avergonzados, pero 3 semanas después, la mujer falleció. Y no fue la única. Bárbara comenzó a predecir muertes con una precisión escalofriante. Los vecinos dejaron de acercarse a la casa. Comenzaron a murmurar que la niña traía mala suerte, que era un mal presagio, que no debía estar cerca de sus hijos. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué hace una familia cuando su propia hija se convierte en motivo de rechazo social? ¿La protegen? ¿La defienden? ¿O la alejan? La historia de Panchita comienza con un abandono, porque a los 4 años de edad, sus propios padres la entregaron a un hombre llamado Charles, un extranjero africano que trabajaba en un circo ambulante. No sabemos si fue miedo, no sabemos si fue vergüenza, pero sabemos que Bárbara creció lejos de su hogar, en un mundo de carpas, animales y nómadas. Capítulo 2. Charles era un hombre misterioso. Las fuentes no aclaran de qué parte de África provenía, ni cómo terminó en México, pero sí sabemos algo crucial. Él también tenía un don, y cuando vio a Bárbara, supo que esa niña no era común. Charles se convirtió en su mentor. Le enseñó a trabajar con plantas medicinales. Le enseñó a curar heridas, a tratar fiebres, a calmar dolores. Pero sobre todo, le enseñó a meditar. Bárbara le confesó algo que la atormentaba. Cada vez que cerraba los ojos y se concentraba, escuchaba un zumbido intenso en los oídos. Y luego, voces, muchas voces, superpuestas, desesperadas, hablando todas al mismo tiempo. Era como si 1000 radios estuvieran encendidos a la vez dentro de su cabeza. La niña no podía controlarlas, no podía entenderlas, y eso la asustaba. Charles le enseñó a silenciar el ruido, a enfocarse, a elegir una sola voz y escucharla con claridad. Durante años, Bárbara vivió en el circo. No tuvo educación formal. Nunca aprendió a escribir su propio nombre, pero aprendió algo que ninguna escuela le habría enseñado: a sanar. Curaba a los artistas que se lesionaban, curaba a los animales enfermos, y poco a poco comenzó a desarrollar algo más profundo, algo que ni siquiera Charles podía explicar del todo. Entre 1910 y 1920,
México se sumergió en una revolución sangrienta. El circo cerró. Charles desapareció de la vida de Bárbara. Y ella, sola, tuvo que sobrevivir. Trabajó en cabarets como cantante. Trabajó como bailarina. Tuvo hijos, pero nunca se casó. Nunca pidió nada a nadie. Y nunca dejó de escuchar esas voces. Capítulo 3. Alrededor de 1920, Bárbara alquiló un pequeño cuarto en un edificio viejo de la Ciudad de México. Era el último cuarto del último piso. Desde la ventana se veía un monumento en forma de cono sobre el techo del edificio vecino. Parecía un sombrero de bruja. Los vecinos comenzaron a llamar a ese lugar la Casa de las Brujas. Y Bárbara comenzó a ser conocida como Panchita. En ese cuarto comenzó a recibir pacientes. Trabajaba desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin descanso, cada día de la semana. Atendía desde un simple dolor de estómago hasta enfermedades terminales que los médicos ya habían declarado incurables. Pero había un problema. El cuarto tenía demasiada luz, y Panchita decía que la entidad que la acompañaba no toleraba la luz. ¿Quién era esa entidad? ¿Qué quería? La respuesta es tan extraña como inquietante. Panchita decía que quien la guiaba era el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, el mismo que murió torturado durante la colonización española. Y según ella, Cuauhtémoc tenía un mensaje para el mundo. Capítulo 4. Durante siglos, los códices aztecas fueron interpretados de una sola manera. En ellos aparecen guerreros sosteniendo corazones humanos, órganos, partes del cuerpo. Los historiadores dijeron: esto es evidencia de sacrificios rituales. Pero Cuauhtémoc, a través de Panchita, decía algo completamente distinto. Según él, los aztecas no estaban ofreciendo órganos a los dioses. Estaban curando. Estaban realizando cirugías. Estaban sanando a su pueblo. Y él quería demostrarlo. A través de ella, Panchita comenzó a realizar operaciones cada vez más complejas. No usaba bisturí. Usaba un cuchillo común. A veces lo esterilizaba con alcohol. A veces, simplemente lo usaba. Hacía una incisión en el cuerpo del paciente. Introducía la mano y extraía el órgano enfermo. Y aquí es donde la historia se vuelve imposible de ignorar. Porque no estamos hablando de un testimonio aislado. Estamos hablando de decenas de testigos, militares, científicos, familias enteras que vieron cómo Panchita sostenía un hígado, un riñón, un pulmón en sus manos, órganos visiblemente enfermos, deteriorados, y luego los veían recuperarse. Panchita no materializaba órganos nuevos, como algunos creyeron. Usaba los mismos órganos del paciente. Los sacaba del cuerpo, los sostenía frente a todos y les ordenaba sanar. Despierta, vuelve a funcionar. Y el órgano obedecía. Luego lo colocaba de vuelta en el cuerpo. Pasaba su dedo sobre la herida y la piel se cerraba, sin puntos, sin cicatriz. ¿Cómo es posible que una persona permanezca viva mientras sus pulmones están fuera de su cuerpo? ¿Sin respirador artificial? ¿Sin anestesia? Esas son las preguntas que comenzaron a obsesionar a un hombre. Un científico, un escéptico. Su nombre era Jacob Greenberg. Capítulo 5. Jacob Greenberg era neurofisiólogo y neuropsicólogo. Un hombre brillante, un académico respetado y un escéptico convencido de que Panchita era una farsante. Así que decidió investigarla, desenmascararla, exponerla, pero lo que descubrió cambió su vida para siempre. Jacob pasó 9 meses observando a Panchita. Vio cómo operaba a un hombre con los pulmones destruidos por el cáncer. Vio cómo extraía ambos pulmones del cuerpo. Vio cómo el hombre seguía respirando. Y vio cómo, minutos después, esos pulmones volvían a estar sanos. Vio cómo una madre desesperada traía a su hija en estado vegetativo. Los médicos habían cometido un error con la anestesia. La niña no despertaría jamás. Panchita llamó a Cuauhtémoc y Jacob vio cómo ella literalmente levantó el cuero cabelludo de la niña, manipuló nervios, extrajo fragmentos de tejido dañado y ordenó al cerebro: despierta. Luego pasó el dedo sobre la herida y la piel se cerró. La niña abrió los ojos. Jacob Greenberg no era un charlatán, no era un creyente ingenuo, era un científico riguroso, y lo que vio lo convenció de algo que cambiaría el rumbo de su carrera.
La mente humana es capaz de alterar la realidad física. Comenzó a desarrollar una teoría llamada sintérgica, una teoría que planteaba que la conciencia humana puede trascender el espacio y el tiempo, que el cerebro, en ciertos estados, puede acceder a información del pasado, presente y futuro, que todo lo que percibimos es un holograma, y que Panchita había logrado algo que la ciencia occidental ni siquiera podía concebir. Capítulo 6. Jacob escribió 50 libros a lo largo de su vida. Uno de ellos estaba dedicado enteramente a Panchita. En él, documentó cada cirugía que presenció, cada testimonio, cada detalle imposible, y comenzó a hablar abiertamente sobre lo que había visto. Esto cambiará la forma en que entendemos el cerebro humano, decía. Esto cambiará el mundo. Pero Jacob no estaba solo en su investigación. Comenzó a tener contactos con agencias de inteligencia, específicamente con la CIA. Eran los años 70. La Guerra Fría estaba en su punto más intenso, y tanto Estados Unidos como la Unión Soviética estaban obsesionados con algo: las capacidades psíquicas como armas, control mental, visión remota, manipulación de la conciencia. Y Jacob Greenberg tenía información que ellos querían. En 1994, Jacob anunció que finalmente había completado su investigación, que estaba listo para presentar su teoría sintérgica al mundo, que tenía las pruebas, que todo estaba listo. Y entonces, desapareció. El 8 de diciembre de 1994, Jacob Greenberg salió de su casa en la Ciudad de México. Nunca regresó. Su esposa, desesperada, lo buscó durante meses. Contactó a las autoridades. Contactó a colegas, contactó a medios de comunicación, y luego, ella también desapareció. Cuando investigadores intentaron acceder a los archivos de Jacob en la universidad, habían sido vaciados todos sus documentos, todas sus investigaciones. Todos los registros de su trabajo con Panchita habían desaparecido. ¿Fue secuestrado por agencias de inteligencia? ¿Fue asesinado para silenciar su investigación? ¿O simplemente cambió de identidad y entregó su trabajo a cambio de protección? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe. Jacob Greenberg tenía 42 años cuando desapareció, y su caso sigue abierto. Capítulo 7. Panchita falleció en 1979, a los 79 años de edad. Nunca buscó fama, nunca dio entrevistas a medios masivos, nunca intentó demostrarle nada a nadie. Simplemente sanaba, y cuando murió, dejó un legado tan extraño como inquietante. Recientemente, su nieta apareció en un podcast mexicano, y lo que dijo generó más preguntas que respuestas. Según ella, Panchita sí cobraba por sus consultas, que la idea de que solo aceptaba donaciones es un mito, que su abuela trabajaba arduamente todos los días porque el trabajo energético la agotaba, y que después de cada cirugía necesitaba limpiarse, cuidarse, recuperarse. También dijo que heredó la capa ceremonial de su abuela, que ella misma ha comenzado a realizar atendimientos, que la misma entidad, Cuauhtémoc, la ha contactado, y que Jacob Greenberg mintió en muchos de sus libros, que exageró, que romantizó la historia. Y aquí es donde la narrativa se vuelve confusa, porque por un lado, la nieta intenta defender el legado de su abuela, pero por otro lado, cada cosa que dice parece validar las dudas de los escépticos. Si Panchita cobraba dinero, ¿eso la hace menos legítima? Si la nieta ahora también realiza curaciones, ¿está honrando a su abuela o explotando su nombre? Es difícil saberlo, pero hay algo que nadie puede negar. Las personas que fueron curadas por Panchita saben lo que vivieron. Capítulo 8. Hubo críticos, por supuesto. Muchos dijeron que Panchita había aprendido trucos de ilusionismo en el circo, que usaba la penumbra para engañar a la gente, que los órganos que mostraba eran falsos, que todo era un montaje. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué? Si Panchita no buscaba fama, si evitaba los medios de comunicación, si vivía de forma humilde, ¿cuál era su motivación para engañar? Algunos dirán, el dinero. Pero si realmente cobraba, nunca acumuló riqueza, nunca vivió en lujo, nunca dejó una fortuna. Y luego están los testigos, militares que vieron sus propias heridas cerrarse sin puntos,
científicos que documentaron órganos enfermos recuperarse en segundos, familias que llevaron a sus seres queridos desahuciados y los vieron caminar de nuevo. ¿Todos mintieron? ¿Todos fueron engañados? ¿O vieron algo que la ciencia todavía no puede explicar? ¿Ustedes qué creen? ¿Era Panchita una curandera genuina? ¿O la ilusionista más grande de México? Déjenme su opinión en los comentarios, porque este es uno de esos casos donde, la verdad, depende de a quién le preguntes. La historia de Panchita es la historia de una mujer que nació con un don que nadie entendía, que fue abandonada por sus propios padres, que creció entre carpas de circo y voces en su cabeza, que nunca aprendió a leer ni a escribir, pero aprendió a sanar, y que dejó tras de sí un misterio tan grande que hasta un científico brillante desapareció intentando resolverlo. Cuauhtémoc, el último emperador azteca, murió torturado, pero según Panchita, su espíritu nunca se fue. Y su mensaje era claro: los aztecas no eran salvajes sedientos de sangre, eran sanadores, y él lo demostraría a través de ella. Si este caso te impactó tanto como a mí, compártelo. Déjame un like, suscríbete si aún no lo has hecho. Y recuerda, la realidad siempre es más extraña que la ficción. Nos vemos en el próximo video.